Médicos, ¿cómo están? Continuamos con las clases para el ENARM 2024. Hoy la tercera sección de pediatría. Esta va a estar un poquito más larga porque ya son muchos temas. Vamos a empezar con uno muy frecuente en el ENARM. Yo creo que de esta clase todos les van a aparecer. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Entonces, empezamos con bronquiolitis, la cual es una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas y esa es causada principalmente por agentes virales, siendo el más frecuente el virus sincitial respiratorio, el cual te va a provocar hasta el 80% de los casos en las epidemias. Hay que saber que afecta a niños menores de 2 años con predominio de 3 a 6 meses de edad y se puede presentar de forma esporádica o epidémica, sobre todo de noviembre a marzo. En niños menores de 6 meses de edad es importante saber que la presentación de bronquiolitis incluso va a exceder a la de la influenza, por lo tanto, cuadro respiratorio en menor de 2 años, sobre todo menor de 6 meses, hay que pensar primero en una bronquiolitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sospechar de bronquiolitis? Un niño con antecedente de prematurez y bajo peso al nacer, de menos de 2.500 gramos, que tenga cardiopatías congénitas, que ya tenga enfermedad pulmonar del prematuro y que el niño venga de familias con bajos recursos, sobre todo en invierno y principios de primavera. Hablando del cuadro clínico, se debe considerar la posibilidad de bronquiolitis en la época invernal en niños menores de 2 años que presenten síntomas respiratorios, los cuales van a ser rinorrea, tos, dificultad respiratoria, sibilancias o estertores crepitantes finos, hiperinsuflación y dificultad respiratoria. Muy bien. ¿Qué vamos a observar en la radiología? Atrapamiento aéreo. Como vemos aquí, la misma GPC nos habla de que no se debe realizar de forma rutinaria una radiografía para establecer el diagnóstico de bronquiolitis aguda, pero si se lo hiciéramos, encontraríamos justamente un pulmón que está con rarefacción, o sea, está muy lúcido, está muy negro, vemos lo de siempre, aplanamiento de los arcos costales, vemos el aplanamiento del diafragma como datos de insuflación y también vemos un leve infiltrado alveolar. Para el tratamiento, quizás es la parte más importante de la bronquiolitis y la pregunta que te van a hacer en el ENARM. Nos recomiendan para iniciar nebulización con solución salina hipertónica al 3%. Esto va a mejorar la hidratación de la vía aérea por movilización del agua del intersticio a las vías aéreas. Posteriormente, esto va a disminuir el edema intersticial y la viscosidad de la mucosa. Finalmente, esto va a aumentar el aclaramiento mucociliar en las secreciones de la vía respiratoria. ¿Cuándo vamos a indicar oxígeno en estos pacientes? Cuando este sea menor de 90%. Tiene que ser por puntos nasales de 3 a 5 litros y hasta 10 litros o por nebulizador teniendo un FiO2 de más del 30% y los objetivos de siempre, saturación 90-94%. Si tu paciente ya tiene antecedente de atopia, asma o alergia, puedes aplicar incluso salbutamol en aerosol, 1 o 2 disparos o por nebulizaciones. Como ven, estos temas son un poquito cortos, porque ya estamos viendo únicamente datos clínicos y datos quizá de definición y tratamiento. Vamos a ver ahora faringoamigdalitis, la cual, de acuerdo a la guía de práctica clínica, va a ser una infección de la faringe y las amígdalas y se va a caracterizar por una garganta roja que va a presentar más de 5 días de duración. Esta afectará a ambos sexos y a todas las edades. Sin embargo, es más frecuente en la infancia y lo que debemos descubrir nosotros en la faringoamigdalitis es si la etiología es bacteriana o es viral, que desde esta imagen ya podemos observar las diferencias más evidentes. Como podemos observar en el lado de la bacteriana, tenemos una óvula edematizada, tenemos exudado en las amígdalas, podemos tener incluso la faringe que también está hiperémica y también vamos a encontrar el depósito de la pus en la lengua, que en este caso nos dice que es una lengua que es gris. Del lado de la viral únicamente vamos a encontrar las amígdalas y la faringe de color rojo, pero prácticamente sin el exudado faríngeo. Es la forma más rápida de recordar si la faringitis es bacteriana o viral. Pero vamos a ver los datos más importantes. Hablando de factores de riesgo, hay que saber que el tabaquismo, tanto activo como pasivo, se asocia a un mayor riesgo de infecciones respiratorias y un mayor tiempo de evolución.
Si nosotros hablamos del cuadro clínico, hay que saber que la faringitis va a ser causada sobre todo por virus, pero en el 15% de los casos, esta sí va a ser bacteriana, sobre todo por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Como nos dice la misma GPC, aquí vamos a tener un exudado blanquecino en las amígdalas, vamos a tener adenopatía cervical y es muy importante saber que esta suele ser anterior, vamos a tener ausencia de rinorrea y tos, o sea, tu paciente no tose y no tiene moco, y si vamos a tener fiebre que es mayor de 38 grados. Si nosotros juntamos tres de estos datos, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, pues tiene una sensibilidad del 75%. Vámonos por el otro lado. Si tu paciente se presenta con dolor de garganta, pero aparte tiene rinorrea, tos húmeda, disfonía y conjuntivitis, así como la presencia de vesículas en la faringe, te está hablando más de una etiología viral, ¿ok? Entonces presten mucha atención a esta diferencia porque es la parte más relevante del ENARM para el caso de faringoamigdalitis. Si el niño tiene exudado en las amígdalas, adenopatía cervical, fiebre más de 38 grados y en el cuadro clínico niegan rinorrea o tos, es bacteriana. Si por el otro lado el dolor de garganta se acompaña de rinorrea, tos húmeda, disfonía y conjuntivitis, lo más probable es que sea viral. De todos modos, aquí nos habla un poquito más la guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento. Nos dice que para el diagnóstico, la prueba de antígeno rápido se utiliza para identificar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, con sensibilidad de hasta el 95% y especificidad hasta 100%. Pregunta del ENARM, ¿qué sensibilidad tiene la prueba de antígeno rápido del estreptococo beta hemolítico del grupo A? Sin embargo, el gol estándar sigue siendo el cultivo, con el cual vamos a tener sensibilidad de 90-95%. Entonces, estudio inicial, inmunoensayo, gol estándar para faringoamigdalitis bacteriana, cultivo de exudado faringio. Ahora, también todo esto que les acabo de comentar surge de una escala, que son los criterios de Centor en su modificación por Mac Isaac. ¿Por qué se los digo así? Porque en el simulador muchas veces te aparece más bien criterios de Mac Isaac o escala de Mac Isaac para faringoamigdalitis. Y tú dirás, ¿no se llaman criterios de Centor? Pues la respuesta es que es la misma, justamente para adultos y niños mayores de 3 años. Los criterios son fiebre más de 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores y exudado de amígdalas. Y ahora para la edad, para complementar, si tu niño tiene de 3 a menos de 15 años, le das un punto. Si es de 15 a 45, 0 puntos. Y si es de más de 45, menos de un punto. Para el tratamiento, perdón, los criterios de Centor son 3 puntos. Para el tratamiento, vemos que la faringoamigdalitis aguda estreptocócica se recomendará el uso de los siguientes esquemas. Amoxiclav, 500 miligramos cada 8 horas, 10 días. O cefalosporina de primera generación por 10 días. O clindamicina, 600 en 2 a 4 dosis por 10 días. Sin embargo, cuando se disponga de penicilina procaínica se puede aplicar este esquema. 1.200.000 unidades, una aplicación cada 12 horas por 2 dosis, seguidas de 3 dosis de 800.000 cada 12 horas intramuscular. ¿Cuál es el esquema ideal? La GPZ dice que el principal es con penicilina, segunda línea amoxicilina con ácido clavulánico, tercera línea cefalosporina, cuarta línea clindamicina. En caso de alergia, se recomendará eritromicina o cefalosporina de primera generación por 10 días, sobre todo eritromicina. Pero, ¿cómo vamos a tratar el dolor? Pues también nos dice la GPC que el paracetamol es el fármaco de elección para analgesia en dolor de garganta, donde se recomienda una dosis de 500 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 días. Recuerda, por favor, no puedes dar AINES en niños. Sobre todo, no puedes dar ácido acetil salicílico en niños porque causa síndrome de Reye, salvo en Kawasaki, pero es la única excepción a la regla. Ahora, tienes que saber que hay otras dos que no vienen en la GPC, pero se han preguntado en el ENARP. Está la faringoamigdalitis por el virus de Epstein-Barr y también por difteria. Cuando hablamos de Epstein-Barr, vamos a observar sobre todo una secreción mucopurulenta que va a aparentar pseudomembranas que son difíciles de remover.
Y generalmente se sospecha del virus de Epstein-Barr cuando tú tienes una faringoamigdalitis, das tratamiento con amoxicilina o penicilina y te aparece un rash generalizado. El tratamiento en este caso es sintomático. Y en el caso de difteria, vamos a tener secreción mucopurulenta acompañada de estrías con sangre. Estas placas son grises. Esto es lo clave, o bueno, yo así lo recordé incluso para mi ENARM. Eran placas grises las que refería el caso clínico a la exploración física. Y así es como dije, pues es una faringoamigdalitis por difteria. El medio de cultivo es el Loeffler y el tratamiento es con penicilina G-benzatínica. Vamos a hablar de uno de los casos más importantes para el ENARM en general, no solo de pediatría, en general. Vamos a hablar de laringotraqueitis o también conocida como CRUP. Esta es una enfermedad respiratoria aguda y es de inicio súbito y de presentación casi siempre en edad pediátrica. Vamos a tener una tos traqueal, un estridor laringeo inspiratorio y también disfonía. Y estos justamente van a confirmar la triada de la enfermedad. Entonces, triadas que te tienes que saber sí o sí para el ENARM, la triada del CRUP, tos traqueal, estridor laringeo inspiratorio y disfonía. Eso es un acierto en tu examen. Los agentes causales van a ser para influenza 1-3 y con menor frecuencia adenovirus, BCR o virus incisional respiratorio e influenza. En cuanto al cuadro clínico, se recomienda realizar el diagnóstico de laringotraqueitis aguda basada en justamente esta triada, disfonía, estridor laringio y tos traqueal. Pero aparte, estos datos tienen que agregarse a tu cuadro clínico. Inicio súbito y una base prodrómica de tipo viral, que va a ser rinorrea, fiebre y una tos que en un inicio no era traqueal. Hay datos de alarma en la laringotraqueitis que te tienen que hacer pensar más rápido o que son la clave para el diagnóstico y también para que tú te pongas a trabajar y evites que este niño se ahogue. Entonces, los datos de alarma para la laringotraqueitis son alteración del estado de alerta, el estridor laringio, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno, que el paciente presente palidez, hipotonía y cianosis. ¿Ok? En la radiología tenemos un dato clásico, característico, que estoy seguro de que o te lo van a preguntar o te va a venir en tu caso clínico para confirmar. Vemos que en la radiografía de cuello, en la proyección AP, hasta el 50% de los pacientes van a tener el signo clásico de la aguja o de la torre, y este justamente consiste en la disminución de la columna de aire subglótico. Y también en la proyección lateral se va a observar sobredistensión en la hipofaringe. Pero lo que te tienes que saber es que a nivel de radiología, la laringotraqueitis tiene el signo de la aguja, el signo de la punta del lápiz o el signo de la torre. Para el tratamiento, se recomienda dexametasona 0.6 miligramos por kilo por vía oral. Y en niños que estén con intolerancia a la vía oral, puedes dar la dexametasona, la misma dosis, pero intramuscular, o budesonida, 2 miligramos inhalada. En caso de que esto no funcione, puedes agregar epinefrina racémica, 0.5 mililitros al 2.25%. O la puedes dar con dosis específica, 0.05 a 0.1 mililitros kilo dosis. Y se debe proporcionar oxígeno a todo niño que esté con hipoxia, con el objetivo de una saturación que sea de 88-92%. Se viene la otra enfermedad con la que lo solemos confundir, la epiglotitis. Esta es un proceso inflamatorio que involucra la epiglotis y también estructuras adyacentes, como puede ser la superficie lingual posterior, tejidos blandos contiguos, así como los pliegues aritenoide epiglótico. Díganlo 5 veces y se lo aprenden. Esta es una infección grave de la vía aérea supraglótica y sí, esta puede amenazar la vida, por lo que es una urgencia. De las causas importantes, Haemophilus influenzae es la más frecuente, donde la de tipo B va a ser la principal. Aquí debemos reconocer a nivel de radiografía el famoso signo del pulgar,
que también te va a venir en tu caso clínico o directamente te pueden colocar la radiografía. El signo del pulgar es la clave para que tu caso clínico pueda sospechar más de epiglotitis que de Krupp. Pero también tenemos una tétrada para diferenciarla del Krupp. Vámonos por partes. Revisemos el esquema de vacunación, que nos dice que todos los niños deben contar con un esquema completo contra Haemophilus influenzae tipo B en las siguientes edades, de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses. Y considerar con riesgo el niño que no esté inmunizado contra el Haemophilus influenzae de tipo B. En cuanto al cuadro clínico, se sospecha en caso de un inicio abrupto y progresión rápida, fiebre, dolor faríngeo intenso, infección, así como voz apagada o ausente. Sin embargo, tenemos una tétrada de la epiglotitis que corresponde con las 4D: disfagia, disfonía, disnea y drooling, que corresponde hacia la orrea. Entonces, a partir de aquí, tú ya dices, ok, entonces el Krupp tiene la triada de disfonía, estridor laringio y tos traqueal, mientras que la epiglotitis tiene la tétrada disnea, disfonía, disfagia y cialorrea. Hablando del diagnóstico, este es por mera visualización directa. Nos dice tal cual la guía de práctica clínica. El diagnóstico definitivo requiere la visualización directa de una epiglotis que es edematosa e hiperémica y tal cual es rojo cereza. Y te digo tal cual porque así me vino a mí en mi NERV. A la exploración con laringoscopio se observa epiglotis rojo cereza. Entonces ahí está. Sin embargo, también te recomienda la GPC que este procedimiento se realice en quirófano, ya que en cualquier momento puede cerrarse y que tu paciente requiera ventilación mecánica. Entonces, si tú estás haciéndolo en un consultorio, probablemente no te dé tiempo. Otro de los datos clínicos que refiere la guía de práctica clínica es la posición de trípode, que es como estamos observando al niño, ya que en esta posición en cuclillas, con el tórax hacia adelante y que está medio encorvado, es como mejor podrá acomodarse para respirar, ya que la obstrucción es tal que el paciente de verdad refiere a disnea. En cuanto al tratamiento, se deben hacer primero lo de siempre, A, B, C, D. Primero vamos a asegurar la vía aérea, ya que existe la posibilidad de una obstrucción completa. También se debe evitar la ansiedad y el incremento de la dificultad respiratoria. Por lo tanto, no se debe agitar al niño con procedimientos innecesarios y obviamente siempre vamos a estar evaluando riesgo-beneficio. Como sabemos que la principal causa es por Haemophilus influenzae de tipo B, pues el tratamiento va a ser con cefalosporinas, donde el primero que nos recomiendan es ceftriaxona. La dosis en lactantes, 50 a 75 miligramos kilo día, sin exceder los 2 gramos. Y adolescentes, 75, 100 miligramos kilo día, cada 2 a 24 horas, sin exceder los 2 gramos. Si eres alérgico a la ceftriaxona, se recomienda trimetoprim sulfametoxazol, con una dosis de 8 a 12 miligramos basada en el trimetoprim, kilo día, cada 12 horas. Y si no cuentas con ceftriaxona o trimetoprim, puedes dar ampicilina, 100 a 200 miligramos, con base ampicilina, cada 6 horas, intramuscular, intravenoso. Es importante saber que esta es de las enfermedades que requieren quimioprofilaxis en los contactos del paciente con epiglotitis. Esto independientemente de si están o no vacunados. Para este esquema se recomienda rifampicina vía oral por 4 días, una dosis máxima de 600 miligramos. Una vez al día de acuerdo al siguiente esquema. Menores de un mes, 10 miligramos kilo día. De más de un mes y hasta los 12 años, 20 miligramos kilo día, sin pasar los 600 miligramos. Y en adultos, 600 miligramos al día. Saber que no puedes dar rifampicina en embarazadas. Ya vimos que no hay problema con la lactancia materna, pero en este caso tampoco se recomienda en embarazadas. Vamos a hablar ahora del ERGE en niños, porque tenemos clase para adultos. Para la definición de ERGE, de acuerdo a la guía de práctica clínica, este es el paso del contenido gástrico hacia el esófago y hay que hacer diferencias. Por ejemplo, la regurgitación se va a definir como el paso del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca sin esfuerzo o sin arcada, o sea que no va a presentar contracción del diafragma.
o en otras palabras, es el reflejo involuntario hacia la boca de comida o secreciones previamente deglutidas. Tienes que saber que hay una regurgitación funcional que se va a presentar en lactantes sanos de 3 a 12 meses de edad y es normal que presenten dos o más regurgitaciones al día en al menos 3 semanas. Pero aquí viene el dato clave para saber que es funcional. No hay falla para crecer, ¿ok? Tu niño sigue con crecimiento armónico, no se ha detenido, por lo tanto no es preocupante. Tampoco va a presentar hematemesis, apnea, no va a presentar anormalidades posturales ni dificultades para la alimentación, no va a tener alteraciones mecánicas de la deglución, ni tampoco aspiraciones pulmonares. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para el ERGE? Son aquellos niños con antecedente de reparación de fístulas traqueoesofágicas, con atresia esofágica, con daño o retraso mental, hernia yatal, displasia broncopulmonar, asma, fibrosis quística, escoliosis, parálisis cerebral, laringomalacia, obesidad y prematurez. Ya que hablamos de eso, entonces podemos diferenciar entre el reflujo gastroesofágico, que no es una enfermedad, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El ERGE no complicado, o mejor conocido como vomitadores felices, son aquellos que ya nos decía la descripción. Tienen un reflujo sin esfuerzo, no tienen dolor y tienen un crecimiento normal. Sin embargo, hay algunos que van a presentar una regurgitación recurrente que no es complicada, pero que sí puede causar problemas tanto en el niño como en el adulto por la frecuencia. O sea, no tienen falla al crecimiento, pero sí es preocupante que lo estén haciendo tan seguido. En este caso, se recomienda educar a los padres para que aumenten la frecuencia de la alimentación, disminuyendo el volumen de los alimentos y también modificando la composición de estos alimentos. Por lo que la guía nos dice que en lactantes con vómito se recomienda el uso de fórmulas de proteínas hidrolizadas 2 a 4 semanas. Esto porque el primer diagnóstico diferencial es alergia a la proteína de la leche de vaca. Si aún así no funciona o nosotros no sospechamos de alergia a la proteína de leche de vaca, entonces se puede considerar el espesamiento de la fórmula. Lo que más te recomiendan es con arroz, pues con este se reduce la frecuencia de la regurgitación. Pero si hablamos de alergia, vamos a presentar ahora sí datos más importantes, donde nos dice que los síntomas principales son acidez o dolor subesternal. Quizás es difícil que el niño nos diga que tiene acidez, pero sí podemos ver que tenga el dolor subesternal cuando coloque su mano sobre su pecho. Para niños y adolescentes con acidez crónica se recomienda cambios en el estilo de vida, evitar factores precipitantes si ya los encontramos, otra vez café, chocolate, chile, ácidos, o cualquier otra cosa que aumente la presión abdominal, obesidad, por ejemplo. Y mismo tratamiento que en los adultos. Prueba terapéutica con inhibidor de la bomba de protones, omeprazol para los amigos, 2 a 4 semanas. Si los síntomas desaparecen con el uso de IVP, pues entonces podemos indicar cambio en el estilo de vida y continuar el tratamiento durante 3 meses. Ahora, vamos a tener el abordaje diagnóstico del ERGE. Para este se recomienda la realización de una serie gastrointestinal, o sea, el trago de bario, ¿no? Para descartar alguna alteración anatómica en el tubo digestivo alto. A lo mejor tienes acalasia, a lo mejor tienes una hernia yatal. Sin embargo, como con el adulto, la pH-metría esofágica es la herramienta válida y confiable para el monitoreo del reflujo gastroesofágico y este, recuerda, es el gold estándar para el diagnóstico de ERGE. Se recomienda monitoreo de pH en pacientes para correlacionar los síntomas con los episodios de reflujo, aquellos que tengan síntomas atípicos como sibilancias y para identificar situaciones en donde el reflujo ácido puede ser un factor agravante. Aquí se va a realizar impedancia intraluminal múltiple combinada con monitoreo de pH. Esto te va a ayudar para medir movimiento de fluidos sólidos y también aire en el esófago. Sin embargo, hay que saber algo. El daño esofágico inducido por reflujo va a ser con lesiones visibles en la mucosa esofágica distal
Y a diferencia de los adultos, en el niño, esta se va a clasificar por la escala de Hetzel-Dent. No te la tienes que saber, solo tienes que saber que existe una escala para identificar lesiones por reflujo gastroesofágico en niños, y es la de Hasselt-Dent. Pero entonces, ¿cómo abordaríamos a tu paciente con ERGE? Ahora sí, estudio inicial, serie esófago gástrico duodenal. Confirmatorio, pH-metría esofágica. ¿Ok? Vamos a hablar de la terapia inicial, que ya hablamos un principio desde la prueba terapéutica, pero la GPC nos hace uno de sus trucos más famosos donde primero te dice una cosa y luego te dice otra. ¿Cómo va la GPC? Si bien sabemos que la posición vertical disminuye el reflujo medido, el espesamiento de la fórmula con cereal de arroz es eficaz para disminuir la frecuencia de regurgitación, más incluso que la posición vertical. Sin embargo, también la GPC te dice que no se recomienda la posición semisupino sentada, pues exacerbar los eventos de ERGE, por lo que se recomienda que sea en decúbito supino en menores de 12 meses. Ahora, primero, la GPC te recomienda el uso de antagonistas bueno, de antihistamínicos de segunda generación, pues produce alivio de los síntomas y curación de la mucosa. Sin embargo, después te dice que se recomienda el omeprazol en pacientes con acidez moderada severa de 2 a 4 semanas. Entonces, para que quede claro, el tratamiento inicial es con espesamiento de la fórmula con cereal de arroz, después es con inhibidores de la bomba de protones y puedes agregar los antihistamínicos de segunda generación. Como dice aquí, se recomienda iniciar terapia con IVP en niños con esofagitis durante 4 a 8 semanas y en esofagitis severa que dure hasta los 6 meses. La cirugía solamente se va a considerar en pacientes con esofagitis persistente, con vómito que no responde a IVP y con enfermedad pulmonar, que es obviamente neumonía secundaria a microaspiraciones. Y si te preguntan, el procedimiento quirúrgico es una fundoplicatura de tipo Nissen. Vamos a hablar ahora de estenosis hipertrófica del píloro. Bien, tema también clave, fundamental. La estenosis hipertrófica del píloro es la disminución de la luz intestinal a nivel del píloro, valga la redundancia, por hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular en la porción antropilórica del estómago. Esta generalmente está engrosada y se manifiesta clínicamente como obstrucción al vaciamiento gástrico. La estenosis del píloro va a ser la causa de cirugía abdominal más frecuente en lactantes menores de 2 meses de edad, así como la principal causa de alcalosis metabólica en pediatría. Esta es una pregunta del ENARM que he notado que se ha hecho en los últimos 4 años. Honestamente no entiendo el objetivo de esta pregunta, pero se hace muy repetidamente. La principal causa de alcalosis metabólica en pediatría es la estenosis hipertrófica del píloro y es la cirugía abdominal más frecuente en menores de 2 meses. Presten atención, menores de 2 meses. Y esta se presenta como consecuencia del vómito de contenido gástrico, donde se pierde nitrogeniones y cloro. De verdad, a mí me salió el caso clínico iniciando así, que en los laboratorios tenía alcalosis metabólica. Entonces, presten mucha atención a la estenosis hipertrófica del píloro. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar la estenosis? Antecedentes familiares de estenosis hipertrófica del píloro, es más frecuente en varones, es más frecuente en el primer hijo y el dato que te puede venir así clave es que tuvo una infección de vías respiratorias en un paciente alérgico a la penicilina o por alguna otra razón le dieron eritromicina. Y justamente aquí viene ingestión de macrólidos las 2 primeras semanas de vida. Para su diagnóstico, hay que saber que se presenta generalmente en lactantes entre la segunda y octava semana de vida. Sin embargo, hay casos hasta los 3 meses. Los signos principales de estenosis hipertrófica del píloro va a ser vómito y presta mucha atención a este vómito porque esa es la clave. Es progresivo, o sea, va aumentando en frecuencia. Un día vomitó una vez, otro día vomitó 2 veces, al tercer día vomitó 5 veces. Es no biliar, eso es clave. O sea, contenido gástrico o contenido ácido. Es postpandreal, es profuso de retención y es en proyectil. O sea, el niño le dan la leche y vomita en proyectil. Y sale la misma leche o a lo mejor sale con ácido gástrico, pero y va a ser cada vez más y más frecuente. Al inicio puede parecer regurgitación y rara vez va a ser hemático. Un dato clínico clave, clásico que te preguntan en el NARM
es la palpación de la oliva pilórica, la cual es un signo patognomónico de estenosis hipertrófica del píloro. Sin embargo, te dice la GPC más adelante que este signo solo debe ser confirmado por un cirujano pediatra, pero te va a venir en tu caso, entonces no hay pierde. ¿Cómo vamos a tener los estudios diagnósticos en estos pacientes? Hay dos, el ultrasonido y la serie esófago gástrico duodenal, donde tenemos datos clásicos, preguntas de radiología que te van a hacer sí o sí en tu ENARP. En el ultrasonido abdominal, vamos a ver que es un método no invasivo de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estenosis del píloro. Esta es una pregunta que me hicieron a mí en el ENARP y la voy a recordar yo creo que toda la vida. La sensibilidad del ultrasonido para estenosis hipertrófica del píloro. De hecho, si se dan cuenta, llevo ya como 5 preguntas del ENARP de este tema nada más. Tiene una sensibilidad de 98% y una especificidad del 100% y un valor predictivo positivo del 100% y negativo del 90%. La pregunta difícil del ENARM. El ultrasonido debe reportar el tamaño de la hipertrofia muscular del píloro y este se va a considerar positivo ante la presencia de diámetro total del píloro mayor de 15 a 18 milímetros, espesor del músculo pilórico mayor a 3 a 4 milímetros, longitud de más de 17 milímetros, así como una imagen en doble riel por estrechamiento de la luz intestinal. En este caso tenemos una gran mnemotecnia, que es pi. La estenosis hipertrófica del píloro mide pi, un espesor del músculo pilórico de más de 3 milímetros, un diámetro total del píloro de más de 14 milímetros y una longitud mayor de 17 milímetros o más de pi. Y también recordar la imagen en doble riel por el estrechamiento de la luz intestinal. Si te preguntas, aquí está. Esta es la imagen en doble riel por la estenosis hipertrófica del píloro. Del otro lado, vamos a tener la serie esófago-gastroduodenal, la cual también te puede ayudar y tiene una sensibilidad y especificidad parecidas al ultrasonido. Sin embargo, el gold estándar sigue siendo el ultrasonido. Entonces, otra vez, estudio inicial de estenosis hipertrófica del píloro, serie esófago gastroduodenal. Gold estándar para estenosis hipertrófica del píloro, ultrasonido abdominal. Los hallazgos en la serie van a ser gastromegalia, retraso en el vaciamiento gástrico, onda antiperistáltica, donde se detiene el contraste en el estómago, un conducto pilórico alargado que va a dar imagen de doble o triple riel, y quizá el más sencillo de comprender, el signo del hombro, que es el acúmulo de bario en el antro prepilórico, que tal cual es este el signo del hombro. Muy bien, este que estamos observando aquí donde se ve la acumulación en el antro, que está señalando la flechita. Signo del hombro. Para el tratamiento, en pacientes sin desequilibrio hidroelectrolítico, que acuérdense que vimos que era alcalosis metabólica, vamos a indicar ayuno, soluciones parenterales a una dosis elevadas, 120-150 mililitros kilo día, y colocar al paciente en semifowler. También se le debe colocar sonda orogástrica, ya que aunque esta tiene que ser evaluada. Si el médico coloca la sonda, se debe vigilar el gasto y reponemos las pérdidas con solución salina al 0.9% si este es de alto gasto. Incluso te dice la GPC que el Colegio de Cirugía Pediátrica recomienda usar como primera elección para la corrección de estenosis hipertrófica del píloro la famosa técnica de pilomiotomía de Freder Ramstedt o de Ramstein para los amigos, ¿no? Acuérdate, tratamiento de estenosis hipertrófica del píloro, ayuno, soluciones, es el inicial. Y el tratamiento definitivo va a ser la pilomiotomía de Freder Ramstedt o te vas a acordar a lo mejor de tu ENARP, la pilomiotomía de Ramstein, ya que esta es la más útil para esos pacientes. Después se viene la atresia duodenal. Otro tema igual, súper importante, y creo que como están dándose cuenta, todos los temas de esta clase son más de radiología que de pediatría. Pero bueno, la atresia duodenal no tiene guía de práctica clínica, entonces es una mini viñeta. Es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado, pues el duodeno, no se ha desarrollado correctamente. No está abierto y por lo tanto no permite el paso de los contenidos del estómago. ¿Cuáles son los factores de riesgo para atresia duodenal, síndrome de Down y polihidramnios? ¿Cuál es el cuadro clínico de la atresia duodenal?
Presten mucha atención porque ya vamos a dar con ello desde una vez. Es un vómito biliar, a diferencia de la estenosis hipertrófica del píloro, que veíamos que lo primero es que era no biliar. El atresia duodenal aparece desde el día 1 de nacido. Acuérdate que la estenosis del píloro era progresiva. Al principio iba bien el niño, pero luego poco a poco fue vomitando más. Esa también es en proyectil, en la atresia duodenal. Y para terminar de diferenciar del otro cuadro, no mejora con cambios en el tipo de leche ni la frecuencia en los alimentos. Los niños con atresia duodenal también pueden presentar ictericia, deshidratación y desnutrición. Y a nivel radiológico, lo más importante es el signo de la doble burbuja que estamos observando acá, ¿no? Ese es el estómago y este es el intestino, aquí está la estenosis, por eso te generó el signo de la doble burbuja. El tratamiento es igual sonda nasogástrica para descompresión y posteriormente con tu paciente estable, resección y anastomosis término-terminal. O sea, cortas el pedacito estenosado, reconectas. O bueno, eso era el cirujano pediatra. Después viene el divertículo de Meckel, que tampoco tiene guía de práctica clínica, pero lo vamos a ver porque se pregunta mucho. Este es un resto del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino y constituirá la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo. Se encuentra a 50-75 centímetros de la válvula ileocecal en el borde antimesentérico. Siempre te lo van a preguntar, recuérdalo porque viene en tu ENARM. El divertículo de Meckel tiene la regla de los dos. Ocurre en el 2% de la población, predomina en varones, relación 2:1, se localiza en los dos primeros pies, o sea, 60 centímetros de la válvula ileocecal y comúnmente mide 2 centímetros de diámetro y 2 pulgadas de longitud. Puede contener dos tipos de tejido ectópico, que van a ser pancreático y gástrico, y es más común en los menores de 2 años. El cuadro clínico va a ser una hemorragia rectal indolora y recurrente, un dolor abdominal que progresa a obstrucción intestinal, que después se perfora y pasa a peritonitis. Por su localización es un cuadro similar a la apendicitis y también incluso puede provocar invaginación o también te puede provocar un vólvulo. O sea, está horrible el divertículo de Meckel, pero es lo que tú tienes que saber, ¿no? Es un cuadro con una hemorragia rectal indolora que va a ser recurrente, posteriormente progresará a la obstrucción intestinal y a una peritonitis. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con apendicitis, eso sí. ¿Qué es importante para el divertículo de Meckel? El diagnóstico, porque eso es lo que te va a dar tu punto en el ENARM. El estudio más sensible va a ser la gamografía con pernectato de tecnecio 99, que el cual se capta por estómago. Entonces, como veíamos, este tejido es ectópico de estómago y por lo tanto también va a pintar en otro sitio. Y justamente este va a aumentar su sensibilidad si con la gamografía se administra medicamentos que aumenten la secreción del estómago, como puede ser simetirina, glucagón o gastrina. Y el tratamiento es meramente extirpación quirúrgica del divertículo de Meckel. No hay más. Vamos a ver otro tema que tampoco tiene guía de práctica clínica, que es la invaginación intestinal. Estos tres temas, aunque ustedes no lo crean, no tienen GPC, pero vienen, se los juro, en su ENARM. Los tres me vinieron a mí, y este no es la excepción. Invaginación intestinal es un cuadro que aparece cuando un segmento intestinal se introduce, dice la literatura, telescópicamente, o sea, como si cerraras un telescopio, o lo que es lo mismo, se mete el uno encima del otro. Los factores de riesgo es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses a los 6 años y también predomina en varones. La causa generalmente es idiopática, pero hay algunos casos que se asocian a infección viral con adenovirus. También se asocia, como ya vimos, al divertículo de Meckel, a adenomas y también por cuerpo extraño. Y en un muy bajo porcentaje de los casos, vacunación contra rotavirus. El cuadro clínico es una triada que no se te puede olvidar por nada del mundo porque te la van a preguntar, te lo prometo. Dolor abdominal, vómito y lo más importante, evacuaciones en jalea de grosella. Así tal cual te viene tu caso clínico en el ENAR. Entonces, atención a la triada clásica. Dolor abdominal, vómito y evacuaciones en jalea de grosella.
Si tú no tratas a tu paciente, se te va a perforar y se te va a chocar. A la exploración física que encontramos en la imaginación intestinal, también te viene así en tu caso clínico. O sea, yo lo recuerdo tal cual. Vacío en fosa ilíaca derecha, sobre todo, y en el hipocondrio derecho puedes encontrar una masa palpable, refiere la literatura, como una salchicha, que tal cual, pues es el tubo, es el tubo del intestino que está uno sobre el otro, por eso tienes esa masa. El diagnóstico, si tú haces una radiografía, va a ser un poquito inconcluso y vas a tener únicamente datos de oclusión intestinal y niveles hidroaéreos. El estudio de elección, el gol estándar, va a ser el ultrasonido, en donde puedes encontrar una imagen en diana o en dona, que justamente esto es la parte del intestino que se metió en la otra parte del intestino. En el enema opaco puedes encontrar el signo del muelle enrollado, que es el que estás observando acá. Entonces incluso vas a ver que te puede indicar que el tratamiento, que el diagnóstico, o bueno, puedes realizar una maniobra diagnóstico terapéutica con un enema de bario. Sin embargo, esto tiene sus indicaciones. Como ven aquí, cuanto al tratamiento, se puede realizar reducción hidrostática con un enema de bario o neumática si el paciente lleva 24 o 48 horas de evolución. Haces tu enema, ves el muelle enrollado y puede que mejore. Pero si no, hay que dar tratamiento quirúrgico. Este se va a dar sobre todo si hay datos de choque, perforación o falla con la reducción hidrostática. Puede ser reducción manual o, si ya es muy tarde, resección de necrosis y anastomosis terminal. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro. Triada de la invaginación intestinal, dolor abdominal, vómito y evacuaciones en jalea de grosella. Diagnóstico de invaginación intestinal. Por el inicial es radiografía, donde vemos oclusión intestinal y niveles hidroaéreos. Posteriormente viene el enema opaco, donde observamos el signo del muelle enrollado. Y de elección, ultrasonido, donde vamos a ver la imagen en dona o en diana. El tratamiento en pacientes estables, si llevan menos de 48 horas de evolución, enema varitado. Si ya lleva más de 48 horas o está perforado o está chocado, resección de la necrosis y anastomosis terminal. Ahora viene otro que tampoco tiene guía de práctica clínica, que es la enfermedad de Hirschsprung, que se define como una inervación anómala del colon secundaria a una interrupción en la migración neuroblástica. Esto va a provocar ausencia congénita de las células ganglionares de los plexos mientéricos de Auerbach y submucoso de Meissner. ¿Y esto qué va a provocar? Pues una hiperplasia compensadora de las fibras nerviosas colinérgicas de la pared intestinal, lo cual nosotros vemos perfectamente esquematizado en esta imagen de acá, ¿no? Donde vemos que el colon afectado va a estar agrandado, vamos a tener ausencia de células ganglionares y por lo tanto un recto reducido en tamaño. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad de Hirschsprung? La causa más frecuente, hay que saber que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el recién nacido. Todas las que vimos antes eran sin una clasificación específica. También se asocia a síndrome de Down. Entonces ya viste que todas las enfermedades obstructivas en el niño son casi asociadas a síndrome de Down. También se puede por neoplasia endocrina múltiple 2A y su afección principal va a ser en el recto y en el sigmoides. El cuadro clínico, vas a tener un niño con estreñimiento y después te va a decir que tiene ilio meconial. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso de la fibrosis quística? Bueno, pues también la enfermedad de Hirschsprung es para iliomeconial. Hay que ser muy astutos para diferenciar una de otra. ¿Cómo te vas a acordar? El FQ no solo tiene iliomeconial, también tiene neumonías de repetición. En la enfermedad de Hirschsprung solamente es el estreñimiento, el iliomeconial, una obstrucción intestinal acompañada de vómito biliar y por lo tanto un retraso en ponderal o falla de Medro. A la exploración física, también en la FQ, pues obviamente tienes la neumonía. En la enfermedad de Hirschsprung vas a tener la masa fecal en fosa ilíaca izquierda con una ámpula rectal vacía. Y para terminar la triada, hipertonía
del esfínter anal. Yo me acuerdo de estos tres, me vino un caso de Hirschsprung y la hipertonía del esfínter anal con el ámpula rectal vacía fueron las que hicieron que recordara esta enfermedad. Si nosotros hablamos de la enfermedad de Hirschsprung, en el diagnóstico, en la radiografía de abdomen únicamente vamos a ver distensión de asa. Si realizamos un enema opaco, que sería el segundo estudio, vamos a notar un cambio brusco en el segmento afectado, o sea, va a estar estenosado y el sano va a estar distendido con una compensación. Y justamente nos menciona que el segmento agangliónico se va a presentar como la imagen de la derecha, en dientes de sierra. Si nosotros realizamos una manometría rectal, vamos a presentar ausencia del reflejo inhibitorio. Y aún así, el gol estándar es por biopsia. El diagnóstico definitivo va a ser la ausencia de células ganglionares, así como hipertrofia de fibras nerviosas parasimpáticas, tal cual estamos observando en la imagen de acá. El tratamiento es resección del segmento agangliónico para que solo quede la parte que sí se mueve correctamente. Entonces, estudio de diagnóstico inicial, placa de abdomen. Segundo estudio, enema. Tercer estudio y gol estándar, biopsia. Vamos a continuar con otro tema súper relevante. Enterocolitis necrosante, tema de los más importantes de toda pediatría también. La enterocolitis necrosante es un proceso inflamatorio intestinal agudo que se produce en neonatos con bajo peso al nacer y se caracteriza por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal que te puede llevar a la peritonitis y la perforación. Hay que saber que es la patología digestiva más frecuente y grave en el periodo neonatal. Su etiología es multifactorial e involucrará isquemia, hipercrecimiento bacteriano y respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enterocolitis necrosante? Prematurez, ventilación asistida, el más importante, sepsis, también hipotensión, ruptura prematura de membranas, que te puede llevar a la sepsis, y nacimiento extrahospitalario, que te puede llevar a la sepsis. Perdón que se tan insistente con la sepsis, pero van a ver, de verdad, que el antecedente del niño con enterocolitis necrosante es que tuvo infección neonatal o tuvo sepsis neonatal. En los recién nacidos con un peso de menos de 1500 gramos, se recomienda como factores de riesgo para desarrollar una enterocolitis mayor estadio 2, neumonía congénita, que te lleva a la sepsis, uso de indometacina para el cierre de persistencia del conducto arterioso, uso de surfactante y mayor edad materna. Otros que van a aumentar la mortalidad son anomalías congénitas asociadas y sepsis. Se recomienda, por lo tanto, considerar factor de riesgo la realización de 3 o más transfusiones en niños de peso muy bajo al nacimiento, o sea, igual menos de 1500 gramos. ¿Cómo podemos prevenir la enterocolitis necrosante? Bueno, con el ordeñamiento del cordón umbilical para prevenir desarrollo de enterocolitis necrosante en neonatos menores de 32 semanas de gestación. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de la enterocolitis necrosante? Esto es por ultrasonido, que el cual tiene una especificidad del 90% y vamos a encontrar gas en la vena porta, neumatosis intestinal, aire libre, adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de peristalsis con el ultrasonido, así como ascitis simple e incluso colecciones focales de líquido. Se recomienda manejo quirúrgico cuando se encuentre neumatosis y engrosamiento de la pared. Los hallazgos como neumoperitoneo, ecogenicidad en la pared intestinal, engrosamiento de la pared intestinal o adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de perfusión o de peristalsis, sugieren la necesidad de manejo quirúrgico y riesgo de muerte. ¿Por qué? Pues porque esto te habla de que ya se perforó el niño. Así de sencillo. La GPC después te dice que los centros que cuenten con medición del IFABP en sangre y orina se utilicen para identificar niños con riesgo de enterocolitis necrosante estadio mayor a 2. Para esto requerimos niveles de IFABP más de 0.69 nanogramos sobre mililitro para el estadio 2, mayor a 0.76 y mayor a 3, que este valor sea de más de 0.84. ¿Ok? Ahorita vamos a ver entonces la placa. Para el tratamiento inicial se recomienda tratamiento empírico
con antibióticos y a escalonar de acuerdo a días de vida y sensibilidad de los gérmenes. Como tal, ya no se recomienda ni metronidazol ni clindamicina en estadio 2, pues ya no cambia la mortalidad del paciente. En estadio 3, sí se sugiere cubrir con metronidazol sobre clindamicina. También debemos tratar el dolor. Para eso se recomienda morfina a dosis de 10 a 20 microgramos kilo hora o fentanil 3 microgramos kilodosis o midazolam 0.1-0.25 miligramos kilo hora. Esto cuando tenemos un puntaje de Comfort Neo, que es una escala del dolor de más de 14 puntos, un NRS más de 4 puntos, antes y después de la cirugía. Si sobrevivió a la cirugía, se recomienda colocar catéter peritoneal en los recién nacidos con peso menor a 1000 gramos que tengan enterocolitis necrosante y perforación intestinal como tratamiento inicial. Sin embargo, pues, hasta la mitad de ellos van a requerir cirugía de todos modos. Y en los que pesan más de 1000 gramos, si están estables, se recomienda laparotomía para drenaje, resección y anastomosis con una y osteomía o abrir y cerrar según evolución y después hacer un second look para ver cómo quedó ese paciente, como tratamiento de primera elección. Entonces, nosotros estamos observando acá la enterocolitis necrosante, donde vemos lo más importante, adelgazamiento de la pared y que el asa está llena de aire. Obviamente, esta imagen tan grave, tan característica, acompañado con datos de choque en el niño y diarrea o evacuación con sangre, pues también te va a hablar directamente de que tu paciente tiene enterocolitis necrosante. Pero para que nos quede mucho más claro, vamos a revisar el algoritmo de la guía de práctica clínica. Entonces, recién nacido con factores de riesgo, acompañado de signos y síntomas, además de exámenes de laboratorio y gabinete alterados. Vamos a clasificarlo de acuerdo a los criterios de Bell. Pregunta del ENARM. ¿Cuál es la escala para clasificar la enterocolitis necrosante? Escala o estadificación de Bell. Tenemos el estadio 1, que se divide en 1A y 1B. El 1A, sospecha. Tu paciente llega con letargia, disternia, apnea, bradicardia, residuo gástrico, emesis, sangre oculta en heces y una radiografía que probablemente esté normal o tenga un hilio leve. El 1B es lo mismo de la A, pero en vez de sangre oculta en heces, ya tenemos sangre rectal al rojo vivo. En estos casos, se recomienda ayuno y antibiótico por 3 días y evaluación completa de sepsis. Ya lo mencioné muchas veces, vean cómo la clave está en la sepsis y en el bajo peso al nacer. Y descartar otras causas de hilio. En el estadio 2, tenemos el 2A y el 2B. El 2A es lo mismo que el 1B, o sea, alteraciones respiratorias, también emesis, sangre rectal y se acompañará ya ahora sí de datos más graves como ausencia de peristalsis, dolor abdominal y en la radiografía vamos a tener dilatación de asas y la neumatosis intestinal o el aire atrapado, ¿no? En el 2B es lo mismo que el 2A, pero ahora ya tenemos un dolor abdominal definido, ya vamos a encontrar celulitis abdominal o una masa en el cuadrante inferior derecho, que es el área que se está necrosando, acidosis metabólica leve, no confundir con alcalosis metabólica, y trombocitopenia, que ya nos está hablando de un cuadro de sepsis. En la radiografía ya podemos encontrar igual la dilatación de las asas, la neumatosis intestinal, pero pues, se puede acompañar de gas en vena porta o incluso de ascitis. En el estadio 2A es ayuno, cultivos y antibiótico por 7 días. En el caso de la 2B, que ya es definida, ayuno, cultivos, el antibiótico se extiende a 14 días y siempre valoración por cirujano pediatra. Después viene el estadio 3, que tenemos 3A y 3B. El 3A es lo mismo que el 2B, pero cada vez peor. Hipotensión, o sea, ya se te chocó, bradicardia, apnea, un dolor marcado, distensión abdominal, datos de peritonitis, o sea, abdomen en madera, resistencia muscular, dolor a descompresión, neutropenia, que te sigue hablando de que está fallando cada vez más la médula por la sepsis, acidosis metabólica y respiratoria como trastorno mixto, coagulación intravascular diseminada y también ascitis definitiva, pero todavía no se te perfora. Esa es la diferencia. Todavía no se te perfora. Tu paciente ya está súper chocado, súper tronado, se va a morir, pero no se ha perforado.
El tratamiento, resucitación con líquidos, como tratamiento del choque, soporte inotrópico en caso de que no responda a líquidos, asistencia respiratoria por ventilación mecánica y valoración por cirujano pediatra. Incluso te recomiendan que si tiene mucha ascitis, se realice una paracentesis diagnóstica. Y finalmente, en el estadio 3B, ya tenemos la perforación intestinal. Entonces vamos a tener una radiografía otra vez con dilatación de asas, neumonitis intestinal, gas en vena porta y aparte ahora sí, neumoperitoneo. Tratamiento meramente quirúrgico. ¿Hay mejoría? No. Diagnóstico diferencial. Sí mejoró, vigilancia estrecha y vigilar para su manejo en la consulta externa, en caso de que haya sobrevivido. Último tema es el síndrome de Torch. Realmente no te van a preguntar cada, cada especie o cada agente a nivel molecular, a nivel microbiológico. Tienes que saber cuáles son las siglas de Torch, cuál es el cuadro clínico, cómo diagnosticarlo, su tratamiento y medidas de prevención. Entonces, hicimos esta tablita que te lo va a resumir bien rápido. El cuadro clínico, el diagnóstico, tratamiento y prevención. Primero tienes que saber que TORCH es un acrónimo que corresponde a la T de Toxoplasma gondii o de otros, donde el más importante es sífilis, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes simple o TORCH. El cuadro clínico de toxoplasma es la tétrada de Sabin, que incluye convulsiones, hidrocefalia, corioretinitis y calcificaciones intracraneales. Toxoplasma causa calcificaciones intracraneales. El diagnóstico para infección aguda por toxoplasma es serología, que es IgM positivo. IgM, acuérdate, IgM de aguda. El tratamiento va a ser con pirimetamina y con sulfadiazina. Y las medidas de prevención son cortar la línea de transmisión, desparasitar a los gatos que tengan toxoplasma y cocinar bien la carne, porque también es otro reservorio. En otros tenemos a la sífilis, donde vamos a tener la triada de Hutchinson, la cual es una queratitis intersticial, dientes en sierra y una sordera neurosensorial. El diagnóstico va a ser con BDLR positivo y FTA-ABS positivo. El tratamiento es con penicilina G durante 14 días y la prevención, la principal, es realizar un BDLR en el control prenatal. Después viene la rubiola, que incluye la triada de Gregg, que van a ser sordera neurosensorial, cataratas y cardiopatía, donde la más importante es la persistencia del conducto arterioso. Es importante saber que la rubiola va a ser peor si la madre se infecta antes de las 20 semanas de gestación. El diagnóstico es igual por IgM positivo y el tratamiento es únicamente de soporte, no requiere más. La prevención por la vacuna del SRP, ¿no? Sarampión, rubiola, parotiditis, la triple viral, que recuerda que son virus vivos. El citomegalovirus tiene también su triada, que justamente hace un acrónimo con sus letras: C de corioretinitis, M de microcefalia y B de calcificaciones periventriculares, a diferencia del toxoplasma, que recuerda que era calcificaciones intracraneales. El citomegalovirus, otra vez, es entonces corioretinitis, microcefalia y calcificaciones periventriculares. El diagnóstico es por IgM, también se puede por IgG, en este caso es la única, y también se puede diagnosticar con antígenos en orina en los 15 días de nacimiento. El tratamiento es con ganciclovir. Y la prevención, recordar que el citomegalovirus, si bien en la mayoría de los casos la infección es por la transmisión durante el canal de parto, la otra es por vía sexual. Entonces se recomienda evitar la promiscuidad. Así viene la GPC. Y finalmente, el herpes simple va a tener un cuadro clínico de vesículas mucocutáneas, queratitis herpética y encefalitis. ¿Ok? Lo más importante son las vesículas mucocutáneas. Así te va a aparecer el caso. Niño recién nacido, nace por vía vaginal con datos compatibles con encefalitis y a la exploración física, vesículas mucocutáneas en todo el cuerpo. Así lo sospechas. El diagnóstico es clínico, pero también puedes hacerlo por IgM positiva contra herpes o por PCR positiva contra herpes. El tratamiento va a ser con aciclovir y la prevención, justamente hablábamos de que el niño nació por vía vaginal, entonces la prevención será por cesárea.
Y listo, médicos. Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de este proyecto, por escucharnos, por vernos. Nos vemos en la siguiente edición.